Bueno, pues aquí estamos otra vez, sin descanso, porque aquí no se para nunca de analizar y de dar información acerca de los acontecimientos que están pasando en el escenario geopolítico internacional. Y sin más preámbulos, ya habéis visto la carátula, la voy a poner otra vez. Hoy lo que voy a analizar y lo que voy a comentar con vosotros es la desaceleración de la economía china. Hay que tener un poco cuidado con la terminología aquí, porque desaceleración no significa contracción ni significa recesión, significa que la economía china crece menos y está creciendo menos que en los periodos anteriores. Esto, lógicamente, una vez que salta a los medios de comunicación, pues ha dado lugar a todo tipo de interpretaciones de China se para, esto es un desastre, el comercio, bueno, no, China no se está parando, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad. Y ahora os voy a enseñar con los gráficos y lo vamos a ver con las previsiones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, que lo que vamos a ver en los próximos años, o al menos según el Fondo Monetario Internacional, en los próximos 5 años, es un ritmo de crecimiento cada vez más lento de la economía china, lo cual es lógico, con un PIB de casi 17 billones, de 10 elevado a la 12 de dólares, pues mantener un crecimiento de un 10% significa aumentar cada año la producción en 1,7 billones, que es casi el PIB de España. Eso es prácticamente imposible. Entonces, China, al igual que todas las economías avanzadas, ha pasado ya el ciclo de gran crecimiento cuando se hace la gran inversión, tanto en el sector industrial como en el sector de infraestructuras como en el sector inmobiliario, y ahora lo que tiene es un periodo lento, va a ser lo que he puesto en el título, un blues, es lo que va a ser, de menor crecimiento, de aparición de desempleo, en fin, de una serie de patologías que ya conocemos muy bien en las economías avanzadas. Así que, Xi Jinping, bienvenido al club de los amantes del blues económico. Bueno, vamos a ver los gráficos. El primer gráfico que os he preparado, bueno, pues es un gráfico. Aquí no he hecho esas extravagancias que hice con Alemania, porque ya mis estudiantes de tercero estoy seguro que están ya estudiando el examen y ya saben cómo hacerlas, y si no, ya veremos cómo va a acabar la cosa. Pero esta es la evolución del crecimiento trimestral del PIB de China en tasa interanual. Es decir, ese último dato que os he saltado ahí, de 4,9, es el crecimiento del PIB de China en el tercer trimestre del año, es decir, el verano pasado, respecto del verano anterior. Entonces, bueno, no está nada mal, estamos creciendo un 4,9. Pero fijaros en la tendencia. Ya os he incluido la tendencia lineal desde el año 2005, que es el primero de la serie. El primer dato de la serie que tenéis a la izquierda del todo en vuestras pantallas es del último trimestre de 2005, y ahí tenéis un montón de años, que son los años gloriosos de crecimiento de China, que es prácticamente hasta 2011-2012, en la cual no era raro que China, de manera continuada y sostenida, creciera a ritmos interanuales del entorno del 10%, lo cual es una barbaridad para cualquier economía del mundo. Luego, una vez que pasó 2012, pues sí que hay un periodo ahí de decrecimiento de esos ritmos. Se crece, pero se crece cada vez más lento, pero aún así no dejan de ser ritmos muy notables, es decir, en toda esa parte hasta que llegó prácticamente el año 2019, se cumplían las directrices del Partido Comunista Chino de crecer a un ritmo del 6%, lo cual está bastante bien. Luego veis ahí esa catástrofe que fue la pandemia, ese ataque al corazón que sufrieron todas las economías del mundo, que tuvieron comportamiento pum para arriba, pum para abajo. Bueno, esos datos luego lo haré con otro gráfico, en algunos casos no los he considerado, no los he tenido en cuenta, pero fijaros que la tendencia es decreciente. Es decir, China va a ir creciendo y va convergiendo más lentamente a los ritmos de crecimiento de las economías avanzadas. Aún le queda un trecho, aún le queda un trecho para seguir creciendo fuerte, pero va a seguir estando por ahí. Bueno, y ahora, visto esto, lo que nos queda por ver es qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando y por qué están muchos analistas económicos y muchos inversores preocupados por la evolución de la economía china. Están preocupados por dos razones, fundamentalmente. La primera, obviamente, tiene que ver con la geopolítica y tiene que ver si esa reducción que se observa, ya lo dijo Óscar el otro día, creo que fue hace 10 días en el penúltimo Geopolinómicos, que se ha producido
una reducción de las entradas de capital en China y por primera vez en la serie histórica la inversión extranjera directa a China es negativa, lo cual es un dato bastante llamativo. Eso por una parte, es decir, el relato del decoupling y el relato de las grandes corporaciones mundiales se están yendo de China. Luego está el relato el factor de que ha desencadenado la propia dinámica de la economía china. Recordar que sigue peleando con los problemas del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y le queda para rato también todavía. Y luego lo que tendremos que analizar y tendremos que ver que es ahora mismo lo que está centrando la atención de los inversores internacionales es la evolución del yuan, que ha tenido una depreciación bastante abultada en el último año, y esa depreciación del yuan ha ido acompañada por una reducción significativa, aunque luego ha recuperado, de los volúmenes de reservas exteriores. Entonces, bueno, todos esos tres factores son los que vamos a analizar en esta sesión. Bueno, vamos a empezar por el más rabioso corto plazo, que es lo que más miran los traders, a ver qué está pasando con los índices de los gerentes de compras en el sector manufacturero y en el sector servicios en China. Bueno, pues aquí tenéis el PMI, que es ese índice de los gestores de compras, que en el mes de octubre, este mes de octubre pasado, daba una señal muy leve, 49,5, de contracción de la actividad. Este indicador da señal de contracción de la actividad por debajo de 50 y da señal de expansión por encima del 50. Bueno, pues la cosa no pinta nada bien, porque en los 2 últimos años, que es los datos que he sacado, prácticamente todo el tiempo, el PMI manufacturero de China, no el industrial, el manufacturero, es decir, aquí está excluido el sector de la inmobiliario, está en zona de contracción, lo cual es bastante significativo y es bastante llamativo. Y debería tener un impacto importante en la economía china. Porque, como todos sabéis, el sector industrial y el manufacturero en particular tiene un peso en el PIB de China muy superior al del resto de sus competidores, tanto en el caso europeo como en el caso de Estados Unidos, como en el caso de muchos otros emergentes. Entonces, ahí sí que tendríamos que ver algún tipo de impacto en el PIB. ¿Qué es lo que sucede? Pues que, en el fondo, todos tenemos los mismos problemas y los consumidores chinos están haciendo cosas muy parecidas a las que están haciendo los consumidores europeos y los consumidores norteamericanos. Y lo vais a ver, os lo voy a enseñar ahora en el indicador del sector servicios. Claro, recordar que los confinamientos en China han sido brutales y, en parte, ese ataque, a ese infarto que le dio a la economía china, igual que a todas las demás, de repente caer la actividad un 20%, y bueno, menos de un 20%, un 10%, y luego disparas otro 15%, en parte es reflejo de ese comportamiento. Fijaros, mayo de 2022 y diciembre de 2022, el indicador del sector servicios en China daba señales fortísimas de contracción. ¿Por qué? Por los confinamientos en Shanghái y en otras ciudades chinas. Claro, una vez que nos dejaron salir a los europeos, una vez que nos dejaron salir a los americanos y una vez que nos dejan salir a los chinos, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Al bar. Venga, chicos, que no nos han dejado salir, vamos a las terrazas, vamos a los restaurantes. Entonces, tenéis ese repunte tan importante en esta primavera y en junio del 2023, pues que lógicamente pues todo el mundo, era verano y todo el mundo ha dicho, por fin nos dejan salir sin tener restricciones. ¿Ha ido cayendo la actividad desde junio? Sí, pero se sigue manteniendo en zona de expansión, en el 50,2. Por lo tanto, yo tengo la sospecha de que lo que está sucediendo aquí es algo muy parecido a lo que ya vimos para Alemania, es decir, un reajuste en las pautas de los consumidores, que estamos dejando de lado un poco las compras de bienes físicos y lo que estamos volviendo es a las actividades de ocio presencial. Este gráfico que os voy a poner a continuación también es bastante significativo. Fijaros, esas son el crecimiento de las ventas minoristas, la tasa de variación anual de las ventas minoristas. Este dato es trimestral, de bienes de consumo en China. Por cierto, que alguien me lo preguntó el otro día y siempre se me olvida poner de dónde saco los datos. Hasta ahora todos los datos que llevo utilizando los he sacado de la plataforma de Refinitiv, que es una plataforma de información financiera, pero que esa plataforma bebe de datos de las estadísticas chinas. Entonces, ya sé que uno está pensando, no te creas las estadísticas chinas. Bueno,
yo no me creo ninguna estadística, lo que sí que me creo es las tendencias que muestran. Y las tendencias que muestran, inequívocamente, los datos de China es una tendencia a la desaceleración. Bien, ¿aquí qué os he preparado? Pues aquí os he preparado este gráfico del crecimiento de las ventas chinas también desde el inicio de los tiempos, de 2013. Y aquí lo que he hecho ha sido comparar la tasa de variación, que está en azul, con la media de la variación de esas ventas en el periodo prepandemia, es decir, hasta diciembre de 2019. Entonces, para hacernos una idea. Entonces, ahora mismo lo que tenemos es que ha habido esta primavera, junio, un repunte bastante importante comparado con los 2 años anteriores del crecimiento del comercio minorista, pero fijaros que está empezando a flojear en octubre del 23. Está en niveles muy altos, o sea, estamos en el 6,6, pero digamos que cada vez crece menos, cada vez, digamos, tiene menos tirón. Bien, ¿cuáles son las causas subyacentes, además, que puede explicar, digamos, no solo este cambio en los patrones de los consumidores, sino que estén por debajo de la media previa a 2019? Pues algo que ya os podéis imaginar todos, que aquí me lo tengo preparado. Este dato, por ejemplo, es una base de datos que a mí me gusta muchísimo. Para mí es la mejor de todas de las bases de datos en abierto, que es la de la Reserva Federal, que se llama FRED, es Federal Reserve. Creo que el Federal Reserve Data, algo así, la mantiene la Reserva Federal de San Luis. Y entonces el gráfico que se ve desde 2006 hasta 2021, pues es muy parecido al gráfico que se vería en Estados Unidos desde 2001 hasta 2013 y en España desde 2001 hasta 2013. Tenemos un aumento muy elevado de los precios. Ahora comentaré un poco sobre esto. Y después lo que tenemos es una caída abrupta. No es una gran caída, los precios seguirán cayendo, pero sí tenemos una caída abrupta del precio de la vivienda residencial. Bueno, aquí hay que hacer, digamos, una salvedad, y es que el gobierno chino, al contrario de lo que hicieron los gobiernos norteamericanos y después los occidentales, no solo ha reaccionado muy rápido, pero claro, tenía la ventaja de que ya sabía lo que tenía que hacer. Europa y Estados Unidos en 2007 no tenían muy claro lo que tenían que hacer los gobiernos y los bancos centrales. Ha bajado rapidísimo los tipos de interés, pero muy rápido además, y eso le está costando un disgusto por otro lado, como vamos a ver después. Pero digamos que ha tenido una fuerte reacción, está poniendo en marcha un importante estímulo fiscal y está, digamos que, obligando, ya sabéis cómo obligan las autoridades chinas, a que los promotores inmobiliarios y las constructoras se porten. Y se porten quiere decir que se porten, que si tienen comprometido una entrega de X número de pisos, tienen que entregar esos pisos a los consumidores. No lo están consiguiendo en gran medida, pero digamos que la situación es esta. Claro, ante esto, el consumo en China se retrae. Y aunque las cifras que hemos visto siguen creciendo, porque tener en cuenta que la población de China no es una población como la norteamericana o la europea. La mitad, algo más de la población de China vive en ciudades, pero casi la mitad de la población de China, casi unos 600 millones, según los datos que estuve trabajando yo en 2017, más de 600 millones de personas en 2017 vivían en China en zonas rurales que siguen yendo a zonas urbanas. Y siguen yendo no solo a comprarse viviendas, sino que además siguen yendo a consumir. Lo cual, ahí tenemos una tendencia de fondo que es lo que explica que no se produzcan contracciones importantes como se producen en Estados Unidos y en Europa, porque ahí todo el mundo ya está viviendo en las ciudades, nadie se iba a mover, sino que sí que tenemos una afluencia constante de gente a las ciudades que compran viviendas, por supuesto, de ínfima calidad, pero se las compras ¿a quiénes? A quienes ya han comprado el piso nuevo. Entonces, digamos que tienen, digamos, una especie de buffer, de suelo que les pone esos flujos migratorios, y eso explica también en parte por qué las ventas minoristas no caen, siguen creciendo. Crecen menos porque ahora no están apoyados por una parte importante de la población que está entrampada en esas viviendas, pero siguen creciendo. Pero donde lo vamos a ver mejor, esa, digamos, flojera de la economía china, ese no ir del todo bien, o por lo menos no ir como solía ir previo a la pandemia, lo vamos a ver en los datos de inflación. Fijaros aquí, esto es muy llamativo y no
Sí ya había seguido yo los datos de inflación de caso de China, pero no los había seguido suficientemente. Fijaros, durante el periodo de mayor crecimiento del precio del petróleo, de las materias primas y del gas, que fue en primavera-verano de 2022, tuvimos tasas de inflación en China muy bajas. Para ser una economía emergente, extraordinariamente bajas. Y para ser una economía que demanda la parte mayoritaria de las importaciones mundiales de gas y de petróleo, estamos hablando de tasas de inflación comparados con el año anterior, que es la línea azul del 2,7, 2,8. Nada que ver con lo del 10% de China. Esto, bueno, habrá muchas explicaciones para esto. Tendremos que acudir a la sabiduría de nuestro gran sátrapa para que nos ilustre, porque él seguro que tiene la llave maestra con la cual nos va a explicar el por qué esta inflación fue menor en el caso de China que en el caso de Estados Unidos y Europa. Sospecho que por las excelentes relaciones que mantiene Xi Jinping con Vladimir Putin, pero es a partir de febrero o marzo, es decir, cuando hemos visto esa digamos, no contracción, sino cuando ha empezado a aparecer esos signos de debilidad de los índices de los precios manufactureros, fijaros, la tasa de inflación en tasa interanual está en niveles cercanos a ceros y al menos 2 meses, julio del 23 y el último que ha sido octubre del 23, ha entrado en negativo, es decir, los precios cayendo. Este escenario de caída de precios, si fuera mantenido en el tiempo, que todavía no lo es, pero si fuera un escenario mantenido en el tiempo, y por mantenido en el tiempo quiero decir que veamos tasas de variación mensual, interanual de la inflación en territorio negativo durante 6 meses, un año en la economía china, pues es algo bastante peligroso. Es algo bastante peligroso porque nos da indicador que los problemas del inmobiliario son peores de lo que os acabo de contar, o no estaríamos ahí muy, muy seguros y entraríamos en una espiral bastante peligrosa y bastante nociva, que es una trampa de la deflación motivada por el excesivo apalancamiento, la deuda excesiva, en este caso de los hogares y consumidores y parte de las empresas, o al menos las empresas inmobiliarias. Entonces, este dato es realmente preocupante. No es indicador de que la economía china vaya a tener problemas en el corto plazo, ni muchísimo menos, pero sí es verdad que es algo que los inversores y los economistas de todo el mundo pues vigilan con atención. Claro, fijaros lo que sucede, y esto es para mis estudiantes de teoría y política monetaria que me están esperando, estoy seguro que encantados de la vida en el primer trimestre de 2024. Ya iré a por ellos. Bueno, bromas aparte. Lo que pasa es que Estados Unidos, con esas tasas de inflación tan altas, pues ya sabéis que la Reserva Federal lo que tiene que hacer es subir los tipos de interés para conseguir que esa inflación baje. Europa, con esas tasas de inflación tan altas, el Banco Central Europeo tiene que subir los tipos de interés para convencer a los precios de que bajen. Pero claro, si China está en deflación, China está, digamos, coqueteando con una trampa de la deuda. Miraros un vídeo que hice en julio, donde expliqué lo que es una recesión de balance. En esas circunstancias, lo único que puede hacer China es poner prácticamente los tipos de interés a cero, para no castigar innecesariamente a esas personas que están pagando una hipoteca de un piso que no han visto todavía. Entonces, ese diferencial de precios nos va a dar la pista, nos va a explicar qué es lo que está pasando con el yuan, que es lo que tiene tan preocupados a los inversores de todo el mundo. Bueno, pues aquí tenéis la evolución del yuan. Aquí la cotización está en yuanes por dólares. Ese 7,2 que aparece ahí son 7,2 yuanes por dólar. Bien, el pacto implícito y tácito, diría yo, más que implícito, que había entre Estados Unidos y China desde hace bastante tiempo es que el yuan no rebasase de manera, digamos, significativa ese umbral, digamos, no pactado, pero sí de alguna manera de vigilancia, que son los 7 yuanes por dólar. ¿Por qué? Bueno, por dos razones. Las dos, aquí tenemos una buena y una mala. La mala para Estados Unidos es que un yuan devaluado le lleva otra vez al escenario de principios de siglo, en el cual iba a empezar a acumular otra vez déficits comerciales abultadísimos con China, y China empezaría otra vez a acumular dólares a una escala
La verdad es que en aquellos años fue una escala nunca vista antes en la historia económica del mundo. Bien, eso es por un lado. Pero por otro lado, esa debilidad del yuan, lo que es indicador es que inversores chinos, es decir, no empresas multinacionales norteamericanas en China que se quieren ir de China, no, inversores chinos, dado el grado de represión financiera que tienen, quieren salir del yuan porque saben que se va a depreciar y lo que quieren es invertir en dólares. ¿Qué es lo que pasa? Que Xi Jinping no les deja sacar el dinero. Es una forma de hablar. Lo que no les deja es comprar dólares en las cantidades que ellos quieren. Entonces, digamos, eso en parte es lo que está reteniendo la cotización del yuan para que no se produzca una depreciación mayor, pues como ya hemos visto en la mayor parte de las divisas emergentes, por ejemplo la pakistaní, que no podían subir los tipos de interés al ritmo que lo subía la Reserva Federal, en la de Sri Lanka o en otros. Ese es uno de los problemas. Y la otra cosa que está reteniendo al yuan, os voy a pasar directamente a la diapositiva porque es la siguiente, si no recuerdo mal, es el gasto que está haciendo China de reservas exteriores. Aquí este gráfico lo tengo que explicar porque es más difícil de interpretación. Este dato y el anterior también son de la plataforma financiera Refinitiv. Bueno, aquí tenéis la cotización del yuan, pero la he invertido. Entonces aquí son dólares por yuan, para que se vea mejor cómo correlacionan las series. La línea roja es la cotización del yuan. Cuando el yuan baja, lo que tenemos es que se necesitan menos dólares para comprar un yuan, con lo cual el yuan se deprecia. Cuando esa cotización sube, lo que tenemos es que el yuan se aprecia. Y en negro, en la escala de la derecha, lo que tenemos son las reservas exteriores de China. Bueno, aquí lo importante no son los niveles, para el caso que nos ocupa, que son enormes. Aquí lo que nos interesa es las variaciones. Fijaros, de enero del 22 a julio del 22, que es cuando empieza el ciclo de subidas de tipos de interés de la Reserva Federal, el gobierno chino se gastó cerca de 250.000 millones de dólares en aguantar al yuan. ¿Por qué? Porque los inversores chinos querían comprar dólares para empezar a beneficiarse primero de las apreciaciones esperadas del dólar y en segundo lugar de los mejores rendimientos que iban a dar los bonos norteamericanos. Tan sencillo como eso. No entremos aquí en conspiraciones para arriba y para abajo porque nos llevaría muy lejos. Luego ha habido una segunda caída, esta ha sido menor, de julio del 23 ahora, menor, pero bueno, son 100.000 millones de dólares, que quien los pillara, vamos, a mí te os puedo asegurar que con esa cantidad de dinero no estaba aquí haciendo vídeos. Bueno, a lo mejor sí, pero solo para divertirme. Ya me soltaría la relación que tengo con nuestros ATAPA. Bueno, a lo que voy. En este caso concreto, sí que es verdad que ha habido analistas que han dicho que ha empezado vamos a decirlo así, una venta de dólares y de activos en dólares para empezar a desligar el yuan del dólar, porque Xi Jinping sigue empeñado en su proyecto de hacer el yuan una moneda internacional, pero yo lo que sigo viendo ahí es que los inversores están haciendo lo mismo que hicieron un año antes. Como este verano subió el precio del petróleo y después con el lío de Gaza, pues venga, todo el mundo esperaba que la Reserva Federal iba a subir más los tipos de interés, el Banco Central de China no puede subirlos por el problema de deflación que tiene y por lo tanto los inversores chinos lo que quieren son dólares para comprar esos activos más más rentables que tienen que ofrecer ahora mismo los inversores norteamericanos. No voy a tener aquí mucho, prácticamente es el mismo gráfico que el anterior. En la línea negra, en este caso, lo que tenemos es la cotización del yuan, pero la línea roja es el diferencial de los bonos entre China y Estados Unidos. Fijaros que no es que correlaciona especialmente bien, pero correlaciona muy bien. En el caso, correlacionan mejor las reservas. Para los que sois así muy de estadísticas, la correlación entre la serie del yuan contra el dólar y la evolución de las reservas exteriores de China tiene un coeficiente de correlación de 0,55, que está bastante bien para ser reservas exteriores. Eso quiere decir que el gobierno chino es muy activo y está muy pendiente de lo que pasa con China. Y luego el último factor que nos queda por analizar, que nos queda por ver es qué está pasando con el sector exterior. Pues claro, ya acordaros que hace 15 días o así hice un vídeo de que el comercio exterior se estaba estancando, vamos a decirlo así, pero que estaba en niveles muy altos. Entonces, bueno, vamos a ver, a lo mejor China tiene un problema con las exportaciones por la guerra comercial y es verdad que las exportaciones explican en parte también ese menor ritmo de crecimiento y estamos en una situación un poco más delicada.
Bueno, pues la lectura del sector exterior es un poco mixta. Estos son el valor, estos de Statista, los datos, pero creo recordar que están sacados de fuentes chinas también. El valor, las cifras es que son mareantes. Este es el valor de las exportaciones mensuales de China. Este caso es de julio del 21 a julio del 23 en miles de millones de dólares. Está exportando en entornos de 250, 200, 300 mil millones de dólares al mes. Al mes, lo cual es una barbaridad. Bueno, pues aquí no se aprecia un patrón muy claro, salvo que quizás sí que es verdad que en los años, o en los meses, vamos a decirlo así, más duros de la pandemia en el año 2021 hubo un repunte muy importante de las exportaciones de China, las mascarillas. En junio, julio del 22 también hubo un repunte bastante importante de las exportaciones. Aquí lo tengo más difícil para interpretarlo, pero sospecho que las reexportaciones de petróleo de Rusia pueden jugar un papel significativo aquí. Y luego lo que tenemos es un leve declive, pero que ese leve declive no nos sirve para explicar ni para entender esa desaceleración de la economía china, porque fijaros que en 2021 y 2022 estamos en récords históricos del valor de las exportaciones anuales en China. Es decir, en 2021 crecieron las exportaciones y fue el único país del mundo en el que crecieron las exportaciones. En 2022 volvieron a crecer y 2023 tiene la pinta de que se van a mantener. Luego por ahí, digamos, porque nos estemos desacoplando de China y porque China se esté quedando sin mercado, desde luego no podemos encontrar una explicación a esa desaceleración de la economía china. Y lo que yo sí veo aquí, este es el valor mensual de las importaciones, veo otro factor y vuelvo otra vez a poner el foco no tanto en el sector exterior, sino en la demanda interna. Y es que se está retrayendo el comportamiento de los consumidores chinos porque, fijaros, ese es el volumen de las importaciones. El volumen de las importaciones sí que es verdad que tiene una tendencia descendente. Tiene una tendencia descendente. ¿Por qué puede ser esto? ¿Menor consumo? Sí, desde luego, pero también es verdad que puede ser porque China, al parar la construcción, al parar el sector inmobiliario, lógicamente necesita menos importaciones de hierro, necesita menos importaciones de cemento, necesita menos importaciones de petróleo y por lo tanto, digamos, esto lo que nos explica es que esa aceleración es más consecuencia de problemas internos, de ese problema inmobiliario en el mobiliario de China, más que problemas de otro tipo. Y ya para terminar, solo para que veáis que efectivamente muchos analistas sí, pensamos que es verdad que se va a producir esa, digamos, convergencia de la economía china con las economías avanzadas, pues aquí tenéis el último gráfico, el penúltimo, mejor dicho, luego voy a poner otro, que son el crecimiento del PIB de China. Fijaros qué tasas más espectaculares en tasas anuales, hasta 2019, aunque tenían tendencia descreciente, llega el infarto de la pandemia y después recuperamos la senda, pero ya la recuperamos en 2023, la estimación del Fondo Monetario es más baja, es el 5%. Recordar que en tasa interanual este verano estaban 4,9, con lo cual andaremos por ahí. Y luego para los próximos 5 años, tasas de crecimiento cada vez menores. Siguen siendo altas comparado con los estándares de Estados Unidos en Europa, pero siguen siendo bajas comparado con los niveles que tenía previamente. Así que el blues de China es que China está madurando, China se está convirtiendo en una economía ya en el rango alto de renta media y por lo tanto cada vez le va a costar más crecer. Ese cada vez le va a costar más crecer, veremos a ver qué implicaciones tiene para la estabilidad política y social de China, porque el pacto del Partido Comunista Chino, recordar que era que, con la sociedad china me refiero, era que el Partido Comunista mantenía esas tasas de crecimiento del 6, del 7, incluso del 10%, a cambio de los padecimientos de la población en los segmentos más bajos de los salarios chinos, porque son condiciones de trabajo durísimas, pero digamos que el cambio es, bueno, las condiciones de trabajo son estas, son muy duras, pero a cambio vas a tener un futuro en el cual vas a tener un coche, vas a tener una vivienda, digamos, y en ese
En ese equilibrio es lo que se explica esa relativa, digamos, paz social que existe en China. Claro, cuando esa paz social se ve amenazada por ese menor crecimiento, por esa maduración de la economía china, y ya estamos viendo datos bastante preocupantes en lo que se refiere al desempleo juvenil, y son preocupantes porque el gobierno chino ha decidido dejar de publicar esa estadística, con lo cual quiere decir que los datos no son buenos. Pues veremos a ver en qué se traduce esa amenaza a ese pacto social que tienen las autoridades chinas con la sociedad y en qué se traduce en términos de representatividad política. Porque ya os he dicho muchas veces que cuando hablamos de China tenemos que hablar de la civilización de China, y normalmente lo confundimos con el Partido Comunista Chino, pero son cosas completamente distintas. Y Taiwán es un caso, o Hong Kong son dos casos paradigmáticos. Son sociedades chinas sin Partido Comunista, que en su momento crecieron mucho y ahora tienen otra vez problemas, pero tendremos que ver qué es lo que pasa en China cuando no esté el Partido Comunista. Y ya para terminar, porque si no, mi jefe se enfada, os pongo la carátula final, porque tenemos una gran noticia. Y la gran noticia es que ya somos más de 7.000 suscriptores en el canal. Todavía no estamos llegando al objetivo que me ha puesto el jefe para tener cesta de Navidad, pero nos vamos acercando. Y además esa foto me sirve para anunciaros el vídeo que haré casi con toda probabilidad la semana que viene, el domingo que viene, porque preparándome pues me he encontrado con una noticia también preocupante para China y para todo el mundo, que al igual que sucede con el canal de Panamá, que han vuelto a recortar, por cierto, el tráfico porque siguen con los problemas de sequía, no sé si actualizaré este dato o no, exactamente igual que ha pasado con el Rin a veces, que como consecuencia de la sequía ha habido que reducir el tráfico. Bueno, pues esa foto que veis ahí son barcos amarrados en un puerto del río Yangtze, del río Azul, que es el río más meridional de los dos grandes ríos, es el más meridional de China, porque tiene también problemas de sequía y también tiene que restringir el tráfico fluvial por esa arteria. Y esa arteria es, si no es la primera, es la segunda más importante del mundo, estará así con el Mississippi Missouri, porque el Yangtze comunica la ciudad de Chongqing, que es uno de los centros industriales más importantes del mundo, con su puerto, que es Shanghai, que está a 2.000 kilómetros de distancia. Entonces, bueno, con esto os introduzco para la semana que viene y a ver si conseguimos llegar para finales de diciembre a esos 8.000 suscriptores, y así mi jefe, mi amado jefe, nos da por fin una cesta de Navidad, aunque esperemos a ver el contenido porque, en fin, con lo agarrado que es, pues ya iremos viendo. Venga, muchas gracias y hasta luego.